Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy voy a recuperar la sana costumbre que tenía hace algún tiempo de hablar sobre películas antiguas, ¿no? Es una costumbre que, bueno, pues he olvidado últimamente al hablar de películas de estrenos o de que voy viendo por internet o que me voy pillando DVDs de películas más actuales del 2020 en adelante, 2019 en adelante. Hostia, es que resulta inevitable porque son películas que vas viendo, son estrenos y tienes la necesidad de compartir tu opinión o de expresarlo por medio de un vídeo. Pero en cualquier caso voy a recuperar esa costumbre de hablar de películas antiguas y para ello qué mejor que recuperar uno de los géneros que a mí personalmente más me ha gustado, ¿no? Es un género muy molón dentro de lo que eran los videoclubs de aquellos años 80, que es el género de espada y brujería. Y para ello nos vamos a trasladar a inicios de los años 80, década maravillosa, 1982 concretamente, para ver una coproducción franco-italiana que salió, es decir, fue una de las muchas películas que salieron tras el éxito de otra película que fue del 1981-1982, no recuerdo muy bien, que fue Conan el Bárbaro. Película magnífica, magistral, la haya donde las haya, es decir, inigualable e inimitable. Pero sí que es cierto que, bueno, pues igual que se realizaba cine de explotación cuando tenía éxito una película de zombies, una película de caníbales, los italianos esto lo hicieron muy bien, pues los italianos sacaron también cine de explotación, por decirlo de alguna forma, sobre películas de bárbaros, intentando imitar ese éxito de Conan el Bárbaro. Ni que decir tiene que no lo consiguieron. La espada de brujería era un género que ya existía. Sí que es cierto que, digamos, los italianos lo explotaron cinematográficamente, pero ya existía de antes. Las novelas, los cómics, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, de esto sería para hablar de otro tema aparte sobre la espada y brujería antes de que se aplicara al cine. Pero en cualquier caso el género como tal sí que nace o sí que se hace muy popular en cine, cinematográficamente y especialmente carne y material de videoclub a raíz de Conan el Bárbaro durante la primera mitad de los años 80, 1980, 1985, aunque sí que es cierto que ya se hicieron algunas también mucho más modernas y mucho más molonas a finales de los 80. En cualquier caso, de la película de la cual os voy a hablar, insisto, es de inicios de los 80, 1982. Una película que, por cierto, no pasa por ser de las más recordadas del género, inclusive hay mucha gente que ni siquiera la considera de espada y brujería. Dicen que es de espada y sandalia y tal, que es otro de los términos que salieron en aquellos tiempos. Espada y sandalia era como de espada de películas de explotación de romanos. Yo no la considero de espada y sandalia, ni de espada de prehistoria, ni nada que se le asemeje. Para mí es una película de espada y brujería. No típica, ciertamente, pero sí que entra dentro de los términos genéricos que se podrían decir de la espada y brujería, o de lo que todos entendíamos en aquel tiempo de las películas de espada y brujería, ¿no? El ponerle una clasificación tal o una clasificación cual, pues ya entra un poco dentro de lo quisquilloso del cine, que todo parece que tiene que estar etiquetado y encasillado en una determinada etiqueta, ¿no? Bajo mi punto de vista, por supuesto. Es una película, todo se ha dicho de paso y ahora que me ha venido a la mente, que no pasa por ser una de las más populares o las más recordadas. Es una película olvidada, por decirlo de alguna forma, dentro de lo que es la espada y brujería, vuelvo a entrecomillarlo, ¿no? Quizás las más conocidas son, pues yo que sé, Thor el Poderoso, Conan el Guerrero, Conquest, que son películas muy buenas, en fin, entendamos esto, entrecomillado nuevamente, películas muy buenas dentro de lo que era la explotación de la espada y brujería. No son películas magistrales si las comparamos con otras películas, sin ir más lejos, Conan, pero sí que, digamos, de todo lo que era el género de explotación de bárbaros, eran las mejores. Esta película en concreto a mí me gusta bastante, de hecho tengo muy buenos recuerdos de ella, ahora os comentaré un poco por encima, pero sí que es cierto que es una película que en términos genéricos no suele ser de la más nombrada cuando sale el tema entre colegas de hablar de películas de espada y brujería. Muy poca gente habla de esta película, ¿no? Al menos bajo mi experiencia. Es una película que yo vi en VHS, además recuerdo perfectamente que la alquilé en videoclub, me dejó muy buena sensación, muy buena sensación. Película que alquilé en aquellos videoclubs de los años 80, los cuales tenían mucho ajetreo entre devolver, no devolver, ir a ver qué es lo que había, lo que habían dejado, lo que no habían dejado. Pues entre pitos y flautas, la verdad es que yo solía ir casi todos los días con mi madre cuando salía del colegio o cuando mi madre salía a trabajar. Era cita fija ir al videoclub a devolver alguna película o a ver qué películas había, ¿no? Y en un videoclub, curiosamente, muy cerquita de mi barrio, a tan solo unos metros de mi barrio, pues vi esta película, de la cual os voy a comentar, que es conocida en España, al menos con el título de La Guerra del Hierro. Película que seguramente muchos de vosotros, especialmente los que sois más frikis, pues sí que recordáis. Una película de Umberto Lenzi, director italiano nacido el 6 de agosto
de 1936 y fallecido el 19 de octubre del 2017. Lenzi, que fue considerado uno de los padres del cine de explotación italiano y que puso de moda la temática de caníbales, entre otras muchas películas, ofreciendo un cóctel de selvas, lugares exóticos, sexo, sadismo y gore que, por otro lado, era, digamos, pues un componente muy habitual en lo que era el cine de explotación de aquellos tiempos. Quizás la película más conocida, lo vuelvo a entrecomillar, de Umberto Lenzi, pues sea Cannibal Ferox de 1981 también. Película, por cierto, que yo no he visto, entre otras cosas, porque no soy muy aficionado al cine de caníbales, es decir, prácticamente no le encuentro chicha, no me gusta, no le veo ni terror, ni es un cine de aventuras y tal. Sí que me he tragado algunas de Jess Franco, que se pueden encasillar dentro de lo que era el género de caníbales, aunque no es como tal, ¿no? Que es la de, ¿cómo se llama? Devil's Hunter, creo que es en inglés, o Sexo Caníbal en castellano, que es una película, bueno, es una película de Jess Franco. Si no te gusta Jess Franco, tira para adelante, pues no te va a gustar, pero a mí, coño, tiene su aquel, tiene su rollo. Es una película que yo sí que suelo ver habitualmente, de estas veces que me la pongo para tener algo que ver en televisión, ¿no? En cualquier caso, digamos que ese género de caníbales, pues una de las películas más conocidas, la de Cannibal Ferox, que es muy conocida, pues es de Umberto Lenzi, que es el director de la película La Guerra del Hierro, que es la que os voy a comentar a continuación. Esto es una cosa curiosa, además, porque con independencia de que Lenzi sea un director que sí que ha explotado mucho lo que se venía explotando en aquel cine de aquel tiempo, como ya he dicho, que es la ultraviolencia, el gore, las escenas muy explícitas en otras de sus películas, en esta en concreto, y con independencia de que hay otras películas de espada y brujería mucho más salvajes en ese sentido, el director no ha utilizado especialmente escenas sangrientas ni escenas gores en la película de La Guerra del Hierro, ¿no? Esto es una cosa, sinceramente, curiosa, al menos para mí. De hecho, yo diría que es una película, en términos generales, bastante limpia en ese sentido. Tiene algunas escenas, pero en comparación con otras películas, pues a mí se me hace una película bastante limpia en cuanto a violencia se refiere, para ser del director que era y de la época en concreto en la que estamos hablando. Vamos a ver qué actores protagonizan esta película de La Guerra del Hierro. Pues quizá el más conocido es el protagonista principal, que es Sam Pasco, que es un culturista rescatado por Lenzi del cine de adultos gay. El cual, por cierto, Sam Pasco, que dicen que murió al poco de rodar esta película. Yo sinceramente no tengo ni puñetera idea de ello. He visto algunas referencias por internet, pero no tengo constancia de que haya sido así. Y sí que parece que era, pues ya digo, este cine para adultos gay, pues era muy conocido. Y además en aquel tiempo, que era como un cine muy censurado, o sea, muy oculto. No era ni mucho menos lo que es a día de hoy. Pero bueno, en cualquier caso, pues era el típico tío cachas, guapete, en fin, que... No sé, yo sinceramente creo que le viene un poco grande el papel de Bárbaro. Está bien y tal, pero es un poco insípido, al menos para mí. Luego está también protagonizada por Elvire Audrey, que es una actriz francesa muy habitual en el cine de explotación italiano y que también salió en la película El cementerio etrusco, que es la buena, la chica buena que va con Ela, que es el nombre del protagonista, del bárbaro protagonista. También aparece otro típico del cine italiano de aquel tiempo, que es George Eastman, otro de los grandes actores del cine de explotación, y que en esta ocasión interpreta el papel de Maro. Le conoceréis por verle en otras películas, como por ejemplo pues Antropófagus, entre otras muchísimas películas. Ya digo que es un tío muy habitual en las películas de explotación italiano, inclusive yo creo que ha aparecido en alguna otra también del género bárbaro. Y finalmente pues Pamela Patri, que es otra actriz, modelo, cantante y presentadora de televisión italiana, que realizó numerosas películas también de corte erótico dentro del destape italiano, por denominarlo de alguna forma, y que fue mucho más hardcore que el español. El destape italiano fue mucho más potente, por decirlo de alguna forma, era más explícito que el destape español, que eran, bueno, pues comedias de pajar y exceso y poco más, ¿no? Pamela Patri, que hace la pareja, por decirlo de alguna forma, de George Eastman, que es el antagonista de nuestro protagonista de la película, que es Sam Pasco, con el nombre de Ela. Pero bueno, como siempre hago en los vídeos, y tras haber presentado a los actores principales de la película, voy a hacer una pequeña reseña de la misma, contaros una sinopsis, y después pues voy a deciros cuál ha sido mi impresión y si os recomiendo esta película o si no os recomiendo esta película.
La película de la Guerra del Hierro se centra en un periodo prehistórico anterior a las edades de los metales, y es precisamente esa temática la que sirve al director para desarrollar toda su historia, la cual es cuanto menos original en su contexto histórico-geográfico. En la Guerra del Hierro nos encontramos con un clan de cavernícolas luchando en medio de la naturaleza por sobrevivir, enfrentándose a bestias salvajes, cuando su jefe y sabio líder muere en extrañas circunstancias. Es en ese momento cuando dos jóvenes del clan inician una rivalidad para saber cuál de los dos ocupará el lugar del jefe. Por un lado, el amable y noble Sam Pasco, y por otro, el oscuro y traidor George Eastman. Es precisamente este último el que, tras abandonar al clan, descubrirá en una cueva un elemento metálico con el que creará un arma que le otorgará una posición de poder frente a los demás. Eastman regresará entonces como un héroe a su tribu, utilizando el nuevo elemento de hierro para liderar a sus fieles e imponer una dictadura de terror y tiranía contra los dominados, iniciando posteriormente una conquista de cuantas tribus se topan en su camino. Pero con lo que no cuenta el aterrador Eastman es que su alter ego, el bueno de Hila, se opondrá en su camino para frenar la expansión guerrera de los nuevos bárbaros con armas de hierro. En fin, pues tras ver la pequeña sinopsis, que claro, en la sinopsis todas las películas son magníficas, es como los trailers, ¿no? Te ponen los mejores momentos y ahora más que nunca, pues vamos a ver qué es lo que a mí personalmente me ha parecido la película, y ya sabéis que para gusto los colores y cada uno seguramente tenga una opinión al respecto. No me estoy dando cuenta que hace reflejo en las putas gafas la luz que tengo de fondo, pero en fin, chicos, es lo que hay, me voy cumpliendo años y esto es prácticamente necesario para poder ver y hacer una vida medianamente normal. En cualquier caso, como os digo, La Guerra del Hierro es una película que no pasa por ser de las más, no diría conocidas, sí que todo el mundo la conoce, pero no es una de las películas más populares, no es de las más renombradas, por decirlo de alguna forma. No obstante, a mí personalmente sí que es una película que me gustó en su momento y la he visto últimamente, de hecho la tenéis en YouTube, creo que está en inglés o en francés, pero bueno, los diálogos tampoco son especialmente interesantes ni determinantes en la película, la podéis ver en esos idiomas, y a mí es una película que me gusta por varias razones, por decirlo de alguna forma. Me mola el concepto de basarla en un tiempo prehistórico, donde la magia y la hechicería, así como los dioses sangrientos, tienen una presencia importante en la trama, y la propia sinopsis me recuerda mucho a lo que es la historia antigua de Europa, ¿no? Ese concepto de que unos pueblos primitivos que viven en la Edad de Piedra, bueno, pues por una serie de cuestiones descubren el hierro y se imponen a prácticamente todas las tribus que tienen a su alrededor, utilizando sacrificios, utilizando dioses profanos, dioses antiguos que les otorgan esa fuerza y violencia frente a los demás. Me recuerda mucho al concepto de cuando llegaron a Europa a finales de la Edad de Piedra, a principios de la Edad de los metales, los pueblos indoeuropeos, ¿no? Los Yamna, que como todos sabéis llegaron utilizando unas técnicas de combate superiores a los que se utilizaban en Europa en aquel tiempo, carro de combate, el hierro, los caballos, y se impusieron militarmente, se impusieron por la fuerza a todo lo que eran los pobladores matriarcales que vivían en la Europa de aquel tiempo, ¿no? Ese concepto además coincidió más o menos en el mismo periodo, es decir, a finales de la Edad de Piedra, inicio de la Edad de los metales, y me recuerda muchísimo a esa llegada de los Yamana, ¿no? Que por cierto en España se supone, y esto habría que entrecomillarlo muchísimo, que cuando llegaron mataron a todos los hombres para reproducirse con las mujeres, y por eso todos los españoles, pero en comparación con los europeos occidentales, compartimos el haplogrupo R1b. No sé si el R1b o el RB1, siempre me confundo, pero en fin, ese haplogrupo patriarcal lo compartimos a causa de la llegada de los indoeuropeos o los Yamnaya a la península ibérica, que exterminaron a todos los hombres de aquel tiempo para poder tener relación con las mujeres y dejar su estirpe frente a los vencidos, ¿no? Una cosa terriblemente salvaje visto a días de hoy, pero en aquel tiempo era una cosa natural. A mí me recuerda mucho esta película, La Guerra del Hierro, a ese rollo, ¿no? A ese rollo a mitad de camino entre el mundo prehistórico de la Edad de Piedra que acababa y el mundo del hierro que estaba comenzando. Por tanto, a mí personalmente me mola. La propia película es muy vistosa, a mi modo de ver, tiene muy buenos paisajes, está rodada en exteriores, tiene una banda sonora muy buena. Bueno, banda sonora, seguramente es únicamente una canción que si tengo oportunidad la pondré de fondo de este vídeo, a ver si la puedo encontrar por internet, pero es muy buena, me recuerda mucho, salvando las distancias, por supuesto, a la banda sonora de Conan, es decir, tiene
como mucho carisma. Tú escuchas la canción y sabes que es la Guerra del Hierro. Yo os invito a que si tenéis la oportunidad la busquéis en internet y la escuchéis, porque es una banda sonora o una canción bastante buena. Como digo, la película rodada en entornos naturales, lo cual a mi modo de ver la hace ganar puntos, y quizá cojea un poco en el desarrollo, que se puede hacer un poco lenta, ¿no? Le falta, no violencia, bueno, le falta en parte violencia, pero tampoco es una cosa que tengan toda, no, es decir, la violencia no tiene que ser algo que toda película tenga que tener para ser una película buena, pero sí que es cierto que le falta pues algo de acción, algo más de aventuras, algo más de lucha, de combate, de cosas que le vayan pasando y que sean interesantes para que la película no se vaya haciendo lenta. Pero en cualquier caso, como ya os digo, bajo mi punto de vista es una película que me mola, la suelo ver bastante, y yo sinceramente, si os gusta el género de espada y brujería y no habéis visto esta película, que lo dudo, dale una oportunidad, porque creo que os puede gustar, especialmente si os gustan, ya digo, esos mundos a medio camino entre la prehistoria, animales prehistóricos, y el mundo ya de los metales, mundo de pues, semibárbaros, ya un poco más Conan el Bárbaro y tal. Creo que es una película que os puede gustar. Yo creo que es injustamente olvidada y muy poco recordada, porque sinceramente, hostia, yo diría que está entre, seguramente, bajo mi punto de vista, insisto, entre las 5 películas que más veo de espada y brujería. Hay algunas que son un verdadero coñazo, como creo que una se llamaba Gunnar el Guerrero o algo así, que es que eso no hay por dónde cogerlo. Sangral me parece que se llamaba en inglés, o uno de los títulos que tenía era de Sangral. Banda sonora muy buena, me recordaba mucho al videojuego de Conan, pero la película es infumable. Y si me comparas Sangral, que seguramente es mucho más conocida y mucho más popular que la Guerra del Hierro, hostia, es que no hay color. La Guerra del Hierro tiene mejor fotografía, tiene mejor calidad, tiene mejor desarrollo, tiene mejores vestuarios que la propia película de Sangral. Pero en fin, ya digo que para gusto los colores, a mí personalmente es una película que me ha gustado. Así que nada más, tíos, nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.